Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, tanto de manera presencial como los que estáis al otro lado, de manera virtual, al evento que hemos organizado en el día de hoy. Por así decirlo, hemos fijado el día de hoy por el día de ayer, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces nosotros en IFMA España, yo creo que ya me conocéis, pero si no me presento, soy Rebeca Farpón, la gerente. Estamos muy implicados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible y queríamos pues, poner en valor esta implicación que tenemos aprovechando, insisto, el día de ayer, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál es nuestra intención de reunirnos hoy? Pues dejar sobre la mesa clara la importancia que tiene el Facility Management a la hora de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas. Y para ello pues hemos montado un evento de 1 hora y media dividido por 3 bloques con grandes profesionales de los que estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Pero antes de nada, dado que estamos en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Técnicos Industriales de Madrid, voy a dar paso a Juan Caro para que nos dé la bienvenida a todos. Muchas gracias, Rebeca. Es un placer el poder iniciar y presentar la jornada de hoy. Jornada que se titula el papel del Facility Manager ante los ODS en el contexto actual. Agradecer a los asistentes que estáis hoy aquí en el Colegio de Ingenieros Técnicos, en el Salón de Actos, a los que estáis en Zoom. Y nada, aprovecho para daros las gracias a IFMA España, a ti, Rebeca, y al presidente Enrique Carrero, por firmar nuestro convenio y bueno, pues de alguna manera el formar parte de nuestra familia, una familia que, para que sepáis, son más de 7.000 colegiados, alrededor de 7.000 colegiados, de alrededor de 200 empresas que, igual que vosotros, firmaron un convenio y que gracias a este convenio, pues entre otras cosas, bueno, pues os ofrecemos el salón de actos, una gama de formación ya no solo presencial, sino también online. Y nada, pues insisto, agradeceros por firmar el convenio y nada, que tenéis nuestra casa para lo que necesitéis, a vosotros y a todos los que representáis. Y ya no me extiendo más, te doy la palabra para que continúe la jornada y que aprendamos todos un poco. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros, lógicamente, porque si podemos estar aquí de manera presencial es gracias a este convenio. Entonces, como os decía al principio, vamos a dividir esta 1 hora y media que vamos a estar juntos en 3 bloques, ¿vale? Por un lado, vamos a comenzar poniendo sobre la mesa un proyecto en el que llevamos 1 año y pico trabajando en la asociación, precisamente en este sentido, para poner en valor los ODS ante el Facility Management. Seguidamente vamos a pasar a una segunda ponencia en donde otro profesional, ya os presentaré llegado el momento, nos explicará la relación entre los términos ESG, ODS y FM. Y vamos a terminar con una mesa redonda donde podamos debatir un poco todos. ¿Qué buscamos con esa mesa redonda? Pues seguir potenciando lo que os contaremos en estas 2 primeras partes al inicio y sobre todo pues os pido que participemos todos. Los que estáis de manera presencial, pues alzando la mano y comentando lo que consideréis o haciendo las preguntas que estiméis oportunas. Y los que estáis al otro lado, pues sí que os pido por favor que según vaya avanzando el evento y la jornada, pues que vayáis trasladando en el apartado del chat aquellos comentarios o preguntas que os apetezca profundizar en ello o resolver dudas. Dicho esto, y para ir cumpliendo con los tiempos, para que a las 11:30 quedemos y quedéis todos liberados, voy a dar paso a la primera parte, como os decía. La primera parte la va a dar María Iturriaga-Goitía. María, además de ser una gran profesional vinculada a todos estos aspectos, pertenece a la asociación, trabaja para la empresa Ámbar, que es una empresa colaboradora de IFMA España, y lógicamente es la voz del grupo que ha estado elaborando el proyecto que os va a presentar porque forma parte del mismo.
Entonces, os voy a compartir directamente su presentación. Un segundito. Y os dejo con ella. Adelante, María. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Para mí ha sido bonito venir hoy a la mañana y escuchar que muchos de vosotros habéis venido en metro, en coche eléctrico, caminando. Es bonito porque ayer fue el Día del Medio Ambiente. Y yo creo que esta es una causa que nos une a todos, ¿no? El tema del clima. Como miembro del Comité de Sostenibilidad, vengo a representar a todos los compañeros. Está siendo un trabajo colectivo, un trabajo de generosidad y de inteligencia colectiva. Y probablemente venía esta mañana pensando un poco en el rol que tiene el Facility Manager. El Facility Manager tiene una oportunidad en sus manos que es la de ser un evangelizador, una persona que divulga, que sensibiliza, que activa y que sobre todo intenta ser útil en las organizaciones para promover este cambio que nos viene propulsado por una agenda global que todos conocéis, nos están bombardeando y con buen motivo además toda esta narrativa que es necesaria, que se aupa bajo el paraguas de Naciones Unidas y la que nos ponen a todos ante unos retos comunes, unas tareas pendientes. Y yo ahí os animo a que entre todos busquemos una ruta clara y mejor desde el día a día, como miembros activos en todas nuestras organizaciones. La relación entre el FM y la ODS es clara. Podemos contribuir a un mundo mejor desde el día a día, desde unas actividades en las que las personas, desde la igualdad y la equidad, podemos generar un cambio en nuestras organizaciones. En concreto, es una maravilla ver que los objetivos de desarrollo sostenible nos facilitan lograr algo que nosotros, muchos de los que somos Facility Managers, llevamos en el corazón. Y yo voy a hablar desde el corazón, porque creo que es un día para hablar desde el corazón, porque estamos ante unos retos que tienen una responsabilidad intergeneracional. No es un tema solo del rol personal y el rol profesional, es una realidad. Estamos ahora mismo en un edificio, pasamos casi todo el rato en edificios y eso que somos personas que venimos de la naturaleza. Entonces, esa realidad requiere de compromiso y atención por parte de todos nosotros. El equipo, ¿qué es lo que ha elaborado? Pues es un trabajo que empezó hace casi 18 o 14 meses. Empezó como una reflexión, un análisis de todas estos retos o oportunidades, y lo que se ha tratado es hacer una reflexión, un análisis que intenta divulgar desde una realidad práctica, aterrizar esos objetivos un poco abstractos, acercarnos al día a día de cada organización, con un ánimo de compartir realidades y praxis que pueden ser útiles de forma transversal. Voy a mencionar a una persona, Eva, que hoy por motivos personales no ha podido estar, que ha sido un poco la persona que ha liderado el equipo de personas que han ido participando en la elaboración de este documento. Como veréis, ahí veréis muchas personas y muchas organizaciones que están comprometidas en las ODS y que intentan desde su día a día resolver retos y oportunidades que se les brindan para la mejora de esta realidad. Y no quiero revelar, lo que os quiero es pedir una cosa, que saquéis al niño pequeño que lleváis dentro. ¿Por qué lo digo? Porque son muchas las ODS, las metas que se nos ponen son amplias y cada uno desde nuestro propósito personal o profesional vamos a conectar con cada una de ellas de una forma diferente, y eso es lo bonito, porque podemos hacer un impacto transversal, podemos imponer metas que nos relacionen con la pobreza, con la seguridad alimentaria, con el bienestar, o con uno de los objetivos que a mí me ocupa bastante, que es el tema
del clima. De hecho, es uno de los objetivos que no está incluido aquí, pero que es parte del acuerdo de París y que está incluido también dentro de las ODS. El tema del Facility es un rol con el que muchos de nosotros nos identificamos bastante. Somos personas que nos dedicamos a ser útiles, a facilitar a otros actividades en las organizaciones y a promover internamente la mejora continua para el bien de los clientes y de la sociedad. Hoy más que nunca hay más creatividad, más innovación y más recursos financieros para promover este cambio. Y yo creo que la gestión de los activos, que como bien sabéis es una de las partes que más emisiones de CO2 genera en el planeta, puede ser uno de los grandes actores en la mitigación de este gran reto que tenemos entre manos. Y sin duda creo que todos los presentes estamos de acuerdo en una cosa, ¿no? Que si no estamos aunados y alineados y sobre todo no hay más transparencia y estandarización en esos datos, lograremos con mayor o menor medida esas organizaciones sostenibles, ¿no? para el bien de esta sociedad y de las sociedades que están todas hoy conectadas. Y simplemente eso, agradeceros la oportunidad de haber compartido este documento que tanto Enrique como Rebeca o Rosa o las personas de la organización han ayudado a elaborar. Y os pedimos una cosa, yo me atrevo a pedirlo en nombre del comité, hacerlo vuestro en la medida que os conecte con vosotros, con el propósito de estas organizaciones, porque hay un reto y es un reto intergeneracional. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, María. Dejarme apostillar algunas cosillas a la buena introducción que hizo María del proyecto. Evidentemente, los que estáis conectados y estáis presentes es porque ya conocéis a la asociación, ya sabemos a lo que nos dedicamos, pero quiero poner el foco en que representamos a todos los profesionales que se dedican al Facility Management. ¿Cómo trabajamos nosotros en la asociación? Pues principalmente poniendo el foco, por un lado, en desarrollar la actividad profesional de estas personas, de estos profesionales del Facility Management, y por el otro lado, poner en valor a las empresas vinculadas a dar servicios de FM. ¿Y de qué manera lo hacemos? Pues por medio de comisiones de trabajo. Por eso me gustaría, aunque ya lo habéis visto en la presentación, resaltar que este proyecto, que María os ha situado y os ha presentado, sale de la Comisión de Trabajo de Sostenibilidad, Tecnología y Smart Cities. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que evidentemente en la asociación, dado que existe esta comisión de trabajo, es porque existe mucha implicación, mucho interés y mucho esfuerzo en poner en valor la sostenibilidad, tanto la tecnología, las Smart Cities, en este caso por esta comisión, ante la profesión del FM. Y por último, como comentaba María, gracias a todos los integrantes que han hecho posible que todos podamos conocer este documento, que a partir de unos pocos de días ya lo iremos difundiendo. Y mención especial, insisto, a Eva Morillas como directora de sostenibilidad dentro de esta comisión, que ha sido pues en parte la que ha liderado el proyecto y la que ha tirado del carro. Deciros por último que para que podáis conocer el proyecto, por si muchos luego ya nos vais a preguntar o a mandar mensajes y demás, que nos sigáis en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí es donde haremos la primera difusión del proyecto. Iremos subiendo esas infografías, esa introducción, iremos dando valor a los 17 ODS y sobre todo lo importante de este contenido que han elaborado este grupo de trabajo es que os van a dar a todos los profesionales del FM herramientas muy útiles para que desde vuestras posiciones en las empresas podáis dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible. Son hitos que lo hemos hecho como muy claros, muy concisos y muy al detalle, pues para que no quedara difuminado y que os ayude en vuestro día a día. Dicho esto, pasamos a la segunda parte del evento, que evidentemente hablar de sostenibilidad, hablar de Facility Management, hablar de objetivos de desarrollo sostenible
no se entiende hoy en día si no tenemos en cuenta también las famosas siglas ESG, Environmental, Social and Governance. Y hemos escogido para ello pues, a otro de los profesionales que tenemos en la asociación, en IFMA España, como es Luis Barajas. Luis Barajas es el director técnico de la empresa Gentalia, empresa, ya os explicará él ahora a continuación, muy centrada también y muy implicada en todos estos asuntos de sostenibilidad, ODS y ESG. Y lo que queríamos con Luis, cuando le pedimos colaboración y ayuda para que estuviera presentes en este evento, era pues que nos situara esos tres términos, ¿no? Que situara qué tienen que ver los ODS, qué tienen que ver los ESG y qué tiene que ver el FM en el entorno corporativo. Entonces, voy a compartir su presentación. Vale. Y os dejo con él. Pues adelante, Luis. ¿Prefieres de pie, sentado? De pie. Pues venga. Hola, buenos días a todos los asistentes. Agradecer la oportunidad que nos brinda IFMA España de poder compartir una breve sesión en torno a las políticas ESG de las compañías, los ODS y el FM, y al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales por brindarnos el espacio. Para hacer una breve introducción y para situar qué hace Gentalia, somos una empresa perteneciente a Grupo Lar, nos dedicamos al property management, muy especializados en la gestión de centros comerciales y también arrancando un interesante proyecto de Build to Rent, residencial para alquiler, con lo cual evidentemente los edificios tienen un papel central dentro de nuestra organización, de nuestro desempeño y de nuestras estrategias, con lo cual cuando hablamos de ESG, Environmental, Social and Governance, estamos hablando de políticas de alto nivel que deben estar presentes en todas las compañías, que se desplegarán de formas muy distintas dependiendo de la naturaleza de cada compañía y que en nuestro caso pues, os quiero mostrar. Para hablar un poco de Environmental, Social and Governance, estuve dándole vueltas cómo mostrarlo, cómo ha ido permeando, cómo ha ido penetrando en la sociedad, en las organizaciones, y creí que la mejor forma era hacerlo con una línea temporal, hacia dónde nos podemos remontar y dónde nos encontramos hoy en día. Y es una línea temporal que arranca en mi infancia, cuando tengo mis primeros recuerdos. Y hubo dos hitos que despertaron mi conciencia social y mi conciencia ambiental. Me acuerdo de una hambruna que hubo en Etiopía y que empezó a estar muy presente en las noticias, en los telediarios, y esto desencadenó un movimiento que no había visto hasta entonces, un movimiento de solidaridad a nivel mundial que tuvo su hito final en un concierto Live Aid for Africa, bastante multitudinario y que yo en mi memoria lo tengo como la primera conciencia de movilización social y global en torno a un objetivo, a una ayuda a un país que lo estaba pasando realmente mal. Al año siguiente, en 1986, se produce el desastre nuclear de Chernóbil. De nuevo, algo que sucede a 4.000 kilómetros de España, vemos que puede tener unas consecuencias medioambientales nefastas y que lleva a las naciones, a las organizaciones a plantearse cuestiones como la seguridad energética, como la seguridad ambiental, y marca un poco el arranque de muchos movimientos ambientalistas que creen algo esencial a la protección del medio ambiente. Otro hito muy importante, más académico, el famoso informe Brundtland, da arranque al concepto de sostenibilidad y sobre todo la sostenibilidad entendidas en sus tres vertientes que son inseparables, que es la ambiental, que quizá es la que más entendemos de una forma instintiva, pero que siempre debe de ir unida de una sostenibilidad económica y de una sostenibilidad social. En 1989
el libro de Pearson Marcandia, Blueprint for a Green Economy, el concepto de economía verde. Hasta entonces, sobre todo, la economía había estado muy orientada a la productividad, a la rentabilidad, al avance tecnológico de la sociedad y se introducen nuevos conceptos. La economía tiene que avanzar siendo medioambientalmente sostenible. Y a partir de este libro se desarrolla toda una teoría económica, la economía verde, fiscalidad verde, que va a marcar el devenir de las próximas décadas. El Protocolo de Kioto en 1997 marca un gran evento internacional donde los países, conscientes del impacto que tienen las emisiones de CO2 a la atmósfera, el famoso agujero en la capa de ozono, se ponen de acuerdo para establecer unos objetivos de reducción de emisiones. Es el arranque de los objetivos de descarbonización del planeta. Otro hito que creo que es muy importante es en 1999 el arranque del índice Dow Jones Sustainability Index, un índice medioambiental de las grandes organizaciones para poder medir ya no solo su desempeño económico, sino también su desempeño ambiental. En 2001 tenemos el lamentable incidente de las Torres Gemelas y marca un hito social al despertarse una conciencia de globalización. Nos damos cuenta todos que estemos donde estemos, somos vulnerables a lo que suceda a la otra punta del planeta, con lo cual tenemos que tener una visión global de las cosas. Eso marca la agenda política y la agenda social de los años venideros. Un punto muy importante también, la famosa crisis financiera de 2008, pone de relieve que la parte de buen gobierno en las organizaciones es algo esencial. No se puede hacer negocios a cualquier precio, hay que hacerlo de una forma ética, transparente y, por supuesto, también sostenible. Otro hito muy relevante que nos trae aquí es en 2015 la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por fin tenemos un marco y me gustaría recalcar ese concepto. Los ODS son un marco perfecto para delimitar el perímetro de todos esos objetivos para poder tener un desarrollo sostenible del planeta. Llegamos a 2020, la pandemia del COVID. Nos hace replantearnos muchas cuestiones que estaban imbrincadas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de gestionar las organizaciones. Nos damos cuenta que un virus, algo que no es visible, que nos puede trastocar todo de la noche a la mañana, y están cambiando muchos paradigmas. De hecho, a día de hoy no podemos saber todavía cómo vamos a salir de este túnel. Seguramente distintos y haciendo las cosas mejor, espero. Y también, muy de actualidad, llegados a 2022, la guerra de Ucrania, donde igual que 2001 marcó un hito en una visión global del planeta, la guerra de Ucrania parece que está posicionándose como una fuerza opuesta a la globalización. Muchos países se están dando cuenta, unido al COVID también, que es preciso también tener una acción local. La industria, la agricultura son bienes fundamentales para todos los estados. Hemos visto en los últimos tiempos roturas de cadenas de aprovisionamiento, de alimentos, de todo tipo de componentes tecnológicos, y los países, las naciones, las organizaciones se están planteando el actuar también localmente. Ese famoso dicho Think Global, Act Local. Es algo que marca un poco la filosofía del desarrollo sostenible. Los ODS, hemos hablado ya sobre ellos, publicados en 2015, son un gran marco para delimitar todas esas áreas de acción en las que se debe poner el foco para un desarrollo sostenible del planeta. Como bien sabéis, son 17 y es muy difícil que todas las organizaciones empresariales puedan impactar de la misma manera en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, pues realmente nuestro impacto en los fondos marinos pues es bastante limitado. Pero todas las organizaciones impactamos en varios de esos objetivos.
tenemos que identificarlos, tenemos que ver cómo impactamos y tenemos que desarrollar políticas y planes de acción que nos ayuden a corregir esos impactos que se producen, esos impactos negativos y transformarlos en oportunidades e impactos positivos. Los ODS los tenemos presentes en nuestro día a día. Cantidad de noticias que vemos en los telediarios, que vemos en la prensa y que realmente ponen en evidencia de que la sociedad está cambiando y está actuando conforme a esa evolución que nos tiene que llevar a un futuro más sostenible. Objetivos de descarbonización, el vehículo eléctrico, la alimentación, la reducción de azúcares, el debate sobre las jornadas laborales, la jornada de 4 horas, cantidad de noticias en nuestro día a día que todos conoceremos y que detrás tienen un análisis y un desarrollo en torno a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y llegamos al FM, que es lo que nos trae aquí. ¿Qué papel puede jugar el FM en cuanto a las políticas ESG de las compañías y en cuanto a al desarrollo e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Y esto no es algo nuevo para nosotros. Siempre está abierto el debate de cómo el FM puede entrar en la parte de decisión, en los órganos de decisión y estratégicos de las compañías. Y a mí solo se me ocurre una manera, que es aportando valor verdadero a las organizaciones. Con lo cual, nos volvemos a situar ante la misma pregunta que nos hacemos de forma recurrente. ¿Queremos ser locomotora o vagón? En este caso y en otros muchos, yo creo que tenemos las facultades y las competencias para ser locomotora. Y por tanto, además, los ODS son una magnífica oportunidad para que el FM pueda estar en esos órganos estratégicos de las organizaciones. Como decía anteriormente, es muy difícil que cualquier organización pueda tener impacto o posibilidad de acción en torno a los 17 ODS. Lo mismo sucede con el Facility Management. Las organizaciones, que son complejas, tienen distintas áreas, departamentos, y por nuestra especialización creo que hay 4 objetivos en los que podemos ser especialmente valiosos, que son en cuanto al agua limpia y el saneamiento. Evidentemente, los Facility Managers en buena parte de nuestras organizaciones somos los que nos encargamos del acopio del agua, de la gestión del agua, de la ruta y disposición final, reciclaje, tratamiento del agua, con lo cual realmente somos los dueños de esos procesos y por tanto los conocemos y podemos cambiarlos. Lo mismo sucede en cuanto a la energía. Energía que sea sostenible, que sea verde, utilizar fuentes de energía renovables, proyectos de eficiencia energética, todo eso que ya estábamos haciendo fuera quizá de un marco, pues realmente somos los dueños naturales de esos procesos también. Nuestros conocimientos en cuanto a tecnología, ingeniería, arquitectura, nos hacen también ser un departamento muy potente para todo lo relacionado con industria, innovación e infraestructuras. Y eso nos lleva también a otro objetivo de desarrollo sostenible, donde creo que el FM tiene mucho que decir, que son las ciudades y comunidades sostenibles, y sobre todo en la parte que toca a las Smart Cities, ciudades inteligentes, interconectadas, eficientes, y que por nuestros conocimientos y competencias pues tenemos, yo creo que los mimbres para poder ser líderes. Y por último, teniendo en cuenta de que todos podemos actuar, pues me gustaría dar algunos datos de la humilde contribución de Gentalia, la organización en la que nos encontramos, en cuanto a reducción de consumo eléctrico. Los datos son del 2019, no son más adelantados porque realmente la pandemia en nuestro caso ha modificado los patrones de consumo, se han reducido, con lo cual queríamos que fuese una retrospectiva y un análisis en términos comparables de consumo. Hemos reducido muchísimo las emisiones de gases de efecto invernadero mediante acciones de compensación de emisiones de todo tipo. Estamos muy motivados por la implementación de energías renovables. Ahora mismo tenemos en el pipeline 400 kilovatios de
de paneles solares para instalar en distintas plantas, la movilidad eléctrica, 128 puntos de recarga de vehículo eléctrico y muchos más que vamos a tener que instalar conforme a la normativa publicada en diciembre. También hacemos campañas de recogida de alimentos en los entornos de nuestros centros comerciales para donación a asociaciones, recogida de ropas también para campañas de ayuda en nuestros entornos más cercanos. También tenemos un importante parque de zonas verdes que mantenemos y que ayudan a reducir las emisiones. Hacemos campañas de recogida de sangre, campañas de donaciones en colaboración con Cruz Roja, algo que tiene que ver con la salud, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y algo que también me parece muy bonito, hacemos campañas de recogida de juguetes y detrás de cada juguete pues hay una sonrisa. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda y aclaración. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que después de escucharte, si yo no tengo ninguna duda, espero que el resto tampoco la tenga, pero vamos a ser todos locomotoras. Está claro. Eso es el objetivo y es el fin de este encuentro. Reitero las gracias, lógicamente, y siguiendo con la jornada de hoy, por un lado, recordando, María iniciaba este evento hablando del proyecto que hemos elaborado en IFMA. Luis acaba de aterrizar esos términos de ESG, ODS y FM y queríamos terminar el evento pues, con una mesa redonda o un diálogo entre profesionales. Cuando en el grupo de trabajo nos pusimos a plantear este encuentro, esta reunión de hoy, teníamos claro que queríamos contar con todas aquellas entidades pues que, por así decirlo, más visibilidad están dando a los objetivos de desarrollo sostenible, tienen el foco muy puesto en que en las organizaciones se den cumplimiento y entonces empezamos a hacer llamadas y a pedir favores. Hemos tenido la suerte que bien porque con algunas entidades tenemos convenios de colaboración y entonces la relación es muy fluida y muy cómoda, pues a la primera nos han dicho que sí, y con otras las entidades que contactamos, aún no teniendo ese convenio de colaboración y no conociéndonos, pues solamente por el hecho de la temática que nos iba a reunir hoy aquí, pues ha mostrado su disposición de ayuda y aquí están con nosotros. Dejarme que os vaya presentando a los 4 profesionales que van a debatir a continuación sobre estos términos que hemos puesto sobre la mesa, pero no quiero profundizar en exceso en sus currículums porque por suerte, insisto, son grandes profesionales, son currículums extensos y todos los que queráis profundizar un poco más en ello los tenéis a disposición en nuestro perfil de LinkedIn, IFMA España se llama, tenéis un pequeño extracto de los bios, ¿vale? Yo voy a mencionar sin más de manera muy somera sus principales roles hoy en día y les voy a ir llamando para que vayan subiendo a la mesa y os deje con ellos, ¿vale? En primer lugar, espero que lo entendáis, estamos en un evento de IFMA España, entonces tengo que llamar a la mesa al jefe, al presidente de IFMA España, Enrique Carrero. Adelante, por favor. Enrique Carrero, insisto, además de ser el presidente de la asociación, es el sponsor de la comisión de donde ha salido este proyecto, de la Comisión de Sostenibilidad, Tecnología y Smart Cities, y ha sido pues, el primero que vio la necesidad de que en la asociación se trabajara en estos términos y ha echado a rodar el proyecto que hoy os hemos presentado. Evidentemente su experiencia en FM y en Real Estate pues, es larga y consolidada. A continuación voy a pedir que nos acompañe Ángela Valdellou. Ángela, dentro de su currículum, además de doctora arquitecta, adelante Ángela, no te preocupes, allí mismo, sí, tranquila. Dentro de, insisto, su extensa trayectoria profesional, se encuentra hoy aquí acompañándonos porque es la directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España. Entonces, evidentemente, dentro de este observatorio y dentro de su cargo, tiene muchísimo que aportar en el día de hoy. Gracias, Ángela.
Otra de las entidades con las que hicimos contacto, insisto que no teníamos convenio, pero a partir de hoy pues iremos hablando para ello, es la Fundación para la Economía Circular. Evidentemente, si hablamos de ODS, hablamos de sostenibilidad, hablamos de ESG, la economía circular está en todo, lógicamente. Y entonces tiramos de teléfono, contactamos con Manuel Guerrero. Adelante, Manuel, te dejo aquella silla. Y muy amablemente pues dijo que por supuestísimo que aquí nos acompañaba para dar la visión y mostrarnos pues el trabajo que están haciendo desde la Fundación. Y por último y no menos importante, dejarme que me voy a levantar para dejarle paso. Queríamos tener presente también la visión de los más jóvenes, de los estudiantes, ¿no? Del futuro, del futuro tanto a nivel trabajo como a nivel sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? De los más juniors. Entonces, teníamos claro que era importante tener la visión de los estudiantes y tenemos la fortuna de que existe pues, el grado en Ingeniería de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos, universidad con la que también tenemos un convenio de colaboración, y que dentro de todas las temáticas que imparten en ese grado de Ingeniería de Servicios, pues tocan también el campo de sostenibilidad, ODS y ESG. Entonces, gracias a la ayuda de Esperanza Marcos, la directora del grado, pues contactamos con Jesús, adelante, García Tello, que, como os digo, pasa. Además de profesor del grado, voy a ponerme aquí, ahora me aparto, es CTO del grupo empresarial La Finca de Real Estate. Entonces, nos va a dar tanto la visión a nivel de estudiantes como a nivel del mundo del Real Estate. Presentados los 4 panelistas, pues yo no voy a ser la que les haga hablar, sino que tenemos la suerte de contar pues, con otra de las entidades referentes en estos temas, como es Corresponsables. Yo creo que todos los que estáis conectados y presentes, si estáis es porque os interesan estos temas y entonces a Corresponsables lo conocéis, es de las mayores entidades que existen hoy en día que están incentivando y apoyando esta consecución y este alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y quien lo va a moderar pues es personal de Corresponsables, se ocupa de la comunicación en la entidad y es Santi Lozano. Así que adelante, Santi, te dejo que moderes la mesa y que nos contéis cosas muy interesantes. Gracias. Gracias. Hola, bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? Uy, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta sería para Enrique Carrero, que cómo los conceptos que hemos estado hablando del Facility Manager, de transversalidad y bueno, todos los conocimientos que adquiere esta figura, que cómo ayuda a impulsar los ODS dentro de la empresa. O sea, que hay que activarlo, ¿no? Ahí, ¿no? Fenomenal. A ver, transversalidad o multidisciplinaridad, ¿no? O sea, si el FM al final es gestionar en el entorno construido las personas, los procesos, los lugares, la tecnología y ponerlo al servicio de las personas y al servicio de las actividades principales de la organización, pues todo esto al final hace que ese profesional que es multidisciplinar, si os dais cuenta, el FM conoce de dirección general, conoce de planificación estratégica, normalmente es especialista en alguno de los servicios que presta, sabe de gestión de riesgos, sabe de medio ambiente, está obligado a saber de dirección financiera porque tiene que controlar los presupuestos, también sabe de recursos humanos, sabe, al final es absolutamente multidisciplinar. Y entonces es una persona que está enormemente capacitada para, por un lado, como decía Luis, liderar el cambio dentro de las organizaciones y por otro lado entender muy bien cuáles son los objetivos en materia de ESG que tiene la organización, asumirlos, adoptarlos como propios e implementarlos dentro de la organización. Entonces,
respondiendo un poco a tu pregunta, yo percibo que es un papel fundamental, que es un papel además como muy inmediato, muy natural para el Facility Manager, el acabar realizando estas funciones, porque también hemos visto que en 4 de los objetivos, y hemos cogido los 4 más evidentes, ¿no? Pues gestión de agua, gestión energética, pero es que en los otros también se pueden hacer cositas. Y lo veréis en el paper que hemos preparado, que en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible hemos establecido cosas que puede hacer el Facility Manager, ¿no? De una manera bastante práctica y de forma pragmática. Entonces mi respuesta pues, sería que está muy en el papel del FM y por eso tenemos esta comisión constituida, que además es una comisión que, si os dais cuenta, la hemos integrado con Smart Cities y con tecnología, porque le ocurre lo mismo, es totalmente transversal. Los retos que ocurren en la ciudad ocurren también en las organizaciones. Entonces, si yo cojo la definición de Facility Manager y en vez de cambiar la organización la cambio por ciudad, en vez de cambio la palabra personas por ciudadano y cambio la palabra actividad principal o negocio principal de la compañía por funcionamiento de la ciudad, resulta que tenemos la función del FM en la ciudad. Entonces, con todos estos argumentos lo que os quiero explicar es que es muy inmediato el acceso de este profesional a la gestión medioambiental, social y de gobernanza, y a la gestión del FM en las ciudades. ¿Y en qué se distinguirá de un técnico de RSC o de la figura de un DIRSE o un Facility Manager? Pues es más amplia, básicamente. O sea, incorpora esos principios de RSC de la compañía a su día a día, pero a la vez, como habéis visto, es por su naturaleza más amplia, ¿no? Es más multidisciplinar. Ok. Y bueno, y estabas haciendo referencia a una comisión en la que trabajabais, ¿no? De sostenibilidad, tecnología y Smart City. ¿Nos puedes ahondar un poco más en...? Bueno, sí, realizando? realmente, bueno, pues cuando yo me incorporé hace 6 años a la Junta Directiva y en ese momento estábamos en un momento de transformación dentro de la asociación y estábamos identificando áreas donde debíamos centrar los esfuerzos a partir de entonces, ¿no? Entonces, primero por separado, pues creamos las comisiones y ahora, como os he contado, que vimos que había muchísimas sinergias entre las 3, pues decidimos que fuesen subcomisiones, pero que todas pendiesen de una misma iniciativa. Y básicamente lo que hacemos en estas comisiones es, primero, intentar estar al día, informados, aprender, luego divulgar, es decir, todo lo que aprendemos, promoverlo y divulgarlo, y luego participar en los foros donde todas estas, en los foros de discusión, en los foros de debate y en los foros donde además a veces se toman decisiones para aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues estamos participando en eventos, estamos organizando charlas. Bueno, pues vamos a tener dentro de un mes también una jornada muy interesante sobre el gemelo digital y lo que puede aportar. El día 16 también vamos a estar con la Asociación Española de Mantenimiento hablando sobre el FM en la Smart City. A mí el concepto de Smart City me gusta porque incorpora a la ciudad toda la tecnología y digitalización, pero me gusta hablar de la ciudad en un sentido más amplio. Me gusta incorporar a la ciudad esa transversalidad que has comentado tú al principio, entre todas las funciones de la ciudad, que no se quede solo en la incorporación de la tecnología, sino en esa reflexión sobre el diseño ciudad, el urbanismo, la provisión de los servicios al ciudadano, la calidad de vida del ciudadano entendida en un doble sentido. Por un lado, mejorar su calidad de vida, pero por otro lado, incrementar la cohesión social, que además, cuando tú presentabas, Luis, antes, lo que se había hablado en Tokio y lo que se habla cuando se diseñan los ODS, se hace mucho énfasis en la cohesión social, en evitar las desigualdades. Las ciudades a día de hoy también están en una lucha permanente por la atracción del mejor talento intelectual. Entonces, todo esto al final es lo que nosotros hemos intentado incorporar en esta comisión, que como he dicho es triple,
y donde estamos trabajando activamente en esta triple función, ¿no? Por un lado, pues con muchísima humildad aprendiendo de los demás en un proceso de aprendizaje, luego contribuyendo, igual que contribuimos a promover y divulgar la profesión del FM, pues lo mismo con las mejores prácticas en la Smart City, y luego participación, ¿no? Participación aportando nuestro granito de arena. Ok. ¿Y qué hacemos con lo que ya está hecho sobre el plano? ¿Cómo podemos integrar en los nuevos diseños de ciudad todo lo que ya está construido? Pues mira, parece que nos has adivinado la conversación que teníamos antes tomando un café, ¿no? Bueno, pues esta también es un poco mi visión, ¿eh? Yo soy una persona que vengo mucho del real estate, del mundo inmobiliario, entonces para mí es muy importante cuando hacemos ciudad que el Facility Manager esté implicado desde las primeras etapas, no tanto en el diseño como en la operativa al día a día de la ciudad, como en la regeneración urbana. Y creo que hay un principio, que es un principio general de la sociedad a día de hoy, ante el cambio constante en el que estamos metidos, que es el principio de flexibilidad, y que ese principio lo tenemos que incorporar también a la ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reutilización, cambios de uso, maximización del ciclo de vida de los inmuebles y tal, creo que vamos a tener que introducir un concepto de más flexibilidad en el urbanismo, más flexibilidad en la normativa, más flexibilidad en la manera que tenemos de trabajar sobre los inmuebles para conseguir pues, bueno, pues estos objetivos de economía circular, de desarrollo sostenible, de reutilización, de reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es... Pues siguiendo un poco en camino, yo creo que Ángela nos puede comentar un poco ¿no? el tema que estamos hablando, que qué hacemos con todas las emisiones de los edificios, que al final representan casi la totalidad de... ¿Sí? No, porque si no me equivoco es casi un 30%, ¿no? Bueno, a ver, vamos a rebobinar un poco. Vale, bueno, lo primero es, a ver, yo desde el papel en el Observatorio 2030, que montó el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, está considerado ahora por la Administración Central y por todas las administraciones como la mesa del sector de la edificación en España. Es decir, o sea, somos la mesa sectorial que representa toda la cadena de valor de la edificación en España. Es decir, nosotros agrupamos a más de 200 entidades y asociaciones, desde ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos locales, asociaciones profesionales, patronal, sindicatos, consejos profesionales, fabricantes, o sea, toda la cadena de valor, que hay que entender que el sector de la edificación es un sector muy complejo que parte desde la extracción de materiales, fabricación, puesta en obra, construcción y vida útil de los edificios. Y entonces, esto lo que significa es que estamos hablando de periodos larguísimos. Cuando se habla de planificación y se habla de incluir términos como la flexibilidad, etcétera, estamos muy de acuerdo, pero hay que entender que además hay que contar con un factor también de anticipación a lo que va a venir y de adaptación a nuevas formas de vida, porque planificamos y construimos para varias generaciones. Entonces, eso es un factor que yo creo que hay que tener en cuenta en esa concepción. Esa transversalidad que se ha mencionado constantemente, yo incluiría no solo transversalidad, sino también mirada holística, mirada integral de cualquier solución. Es decir, cuando se habla también de impacto, hay que tener en cuenta que los impactos se tienen que tener incluyendo a todos los que intervienen en la toma de decisiones y todas las consecuencias que tenemos en esa toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de que el sector es responsable de aproximadamente el 30 y pico por ciento, casi el 40% de las emisiones que generan las ciudades, hay que entender que no se habla solo de los edificios en su vida útil, sino que se habla de todo el proceso de esa cadena de valor. Entonces, las decisiones tienen que ser complejas y yo creo que es importante integrar en todas esas decisiones a todos los actores. Es decir, es una cadena y eso significa que hay eslabones y eso significa que todos los eslabones tienen que trabajar de manera colaborativa y en el fondo eso es economía verde. Yo que dirijo un máster también de economía verde, la economía verde es simplemente una forma de integrar en la toma de decisiones todos los impactos que asumimos en nuestro proceder, ¿no? En nuestros procesos.
Aquí nos encontramos que tenemos ese 40% de emisiones responsabilidad del sector de la edificación, como digo, en todo el proceso. Nos encontramos que además el proceso de urbanización y de habitantes que viven en las ciudades va increciendo, nos encontramos en un contexto multicrisis y además que es un multicrisis simultánea, es decir, tenemos una crisis de ambiental, lógicamente medioambiental, que es la que todos conocemos, pero tenemos una crisis social, una crisis económica, de valores, de puesta por lo menos en duda, de reset. Me ha gustado cuando se ha hecho un poco el balance de toda la evolución, las campañas de concienciación que un poco despiertan esa responsabilidad colectiva, como en realidad en el 2018 también, cuando el sector económico, ¿no? No solo la carta de BlackRock, ¿no? De Larry Fink en BlackRock, sino también Davos, empiezan a colocar el ESG en el centro, es cuando realmente vemos que si el sector financiero está trabajando en esa línea es cuando podemos empezar a mover las cosas, porque si no, por mucha conciencia social, el sector financiero al final es el que moviliza, financia, etcétera, ¿no? A ver, que me voy por las ramas. Entonces, efectivamente tenemos aquí una responsabilidad, pero tenemos un contexto de oportunidad. Las ciudades en este momento están cerca, en España, más del 70 o cerca del 70% de los ciudadanos vivimos en ciudades, y las ciudades, por lo tanto, siguen creciendo y están en modo expansivo, y en simultaneidad tenemos que contrarrestar el desequilibrio territorial, ¿no? O la España despoblada, que se dice. Entonces, bueno, vivimos en una dicotomía, pero hay que contrarrestar eso. ¿Qué sucede? Con la obra nueva no hay problema, porque las nuevas normativas prácticamente nos garantizan que esos edificios van a ser casi consumo casi nulo o muy reducida su huella, ¿no? Además, esto vendrá seguramente luego penalizado con sistemas impositivos, etc. El problema está en el parque edificado, en lo que ya tenemos. En España tenemos más o menos unos 26 millones de inmuebles, ¿vale? Antes de la pandemia, Europa redefine su papel geopolítico en el mundo con una cosa que se llamó Green Deal europeo. El Green Deal europeo marcaba 3 sectores estratégicos en los cuales se pensaba que Europa tenía que invertir porque iban a generar economía, iban a generar empleo, iban a reposicionarle a nivel global en 3 sectores que se consideraba que tenían que ser motor, ya que se había perdido la batalla, digamos, en la parte digital, y estos sectores eran el housing, es decir, las ciudades, eran la energía y era el transporte y el agroalimentario, ¿vale? Cuando sucede la pandemia, muy sabiamente, la decisión es vincular los fondos Next Generation con el Green Deal europeo, con lo cual se financia además toda esa reconversión estructural de esos 3 sectores. Dentro del housing se identifica claramente que Europa tiene un parque edificado muy anticuado y que tiene que reconvertir. En el caso de España, además, especialmente anticuado, porque el 70% de nuestras edificaciones son anteriores a la primera normativa de eficiencia energética de 1979, creo recordar. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que adaptar nuestras viviendas a una demanda energética muy reducida, y eso es complicado con edificios además que en muchas ocasiones son patrimonio o están protegidos de alguna manera. Con lo cual aquí se complica todavía más la labor. Pero además en España tenemos enormes problemas en nuestros edificios también de conservación y también de accesibilidad. Entonces se logra meter en el decreto ley del Ministerio todas estas cuestiones para que los fondos vengan ligados no únicamente, que es condición sine qua non, a la mejora de la eficiencia energética, sino también a otras condiciones, o podamos incluir, digamos, dentro de las ayudas otros condicionantes de mejora de conservación y de mejora, por ejemplo, de digitalización y de mejora también de accesibilidad. Entonces tenemos ese contexto de oportunidad y tenemos que intervenir en todas estas edificaciones para reducir nuestra huella y nuestras emisiones. ¿Cómo se hace eso? Pues con un montón de actuaciones que son complementarias. Básicamente con cambios de sistemas, de climatización, etcétera, electrificando en gran medida la edificación, que es una de las apuestas de este país. De hecho, todos los planes, por ejemplo, lanzados por el MITECO, los planes PRE, etcétera, todo viene relacionado con la electrificación, con cambios de sistemas, pero además también con cambios en las envolventes, por ejemplo, ventanas, fachadas, cubiertas, etcétera. Es decir, lo que se dice componentes pasivos del edificio. Entonces, ese es un gran desafío, porque por un lado, todo lo que se construya tiene que adaptarse a esa
reducción, digamos, de consumos, es decir, la edificación tiene que ser ya sostenible, apostar por las cubiertas vegetales, por nuevos sistemas constructivos, por también garantizar en los procesos y en los materiales. Ahí entra también un poco vuestro papel en el control, digamos, de todo el proceso, de todos los materiales que se contraten, intentar que las empresas, que los fabricantes de esos materiales pues tengan certificaciones que valoren o evalúen o pongan en valor pues sus compromisos medioambientales, que sean materiales que reduzcan su huella, que sean empresas comprometidas, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, todos esos procesos, controlarlos en los nuevos materiales que se tienen que incorporar y, por otro lado, intentar tener esa visión global del impacto de las actuaciones. Solo por acabar, los fondos Next son digamos, una gasolina para iniciar una inercia, pero recordemos que en España hay más o menos 10 millones de inmuebles a rehabilitar. De los 10 millones de inmuebles a rehabilitar, esto es un cambio de modelo sectorial. Nosotros desde el observatorio tenemos ahora 2 encargos de 2 ministerios, encargos de informes sectoriales sobre el impacto de la rehabilitación en la economía, en el empleo, etcétera. Y de esos 10 millones de inmuebles que hay que rehabilitar, los fondos Next solo van a ser capaces, o sea, hablamos de más de 6.000 millones de euros dedicados a la componente 2, que es la de rehabilitación de edificios, solo van a ser capaces de rehabilitar una media unos 300.000 inmuebles en 3 años. Cuando estamos hablando de que tendríamos que estar en 300.000, 400.000 año. Es decir, estamos lejísimos de alcanzar la media europea y de alcanzar los niveles de renovación que nos permitan cumplir con las directivas europeas de descarbonización a 2050. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que todos tenemos que formar parte de esa labor didáctica que se mencionaba al principio, ¿no? No, ha utilizado otra palabra, María, ¿no? Pero tenemos que ayudar a los ciudadanos a la toma de decisiones y tenemos que impulsar un cambio cultural. Porque además los fondos, por sentido común, deberán utilizarse mayoritariamente en los colectivos más vulnerables, que son los que realmente necesitarán esas ayudas para complementar, ¿no?, la financiación. Pero el resto de personas, todos nosotros como ciudadanos, debemos concienciarnos de que tenemos que actuar sobre nuestro parque edificado y que además después de la pandemia somos todos más conscientes, el parque edificado tiene una repercusión directa en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida, etc. Por lo que se ha dicho, pasamos el 80% de nuestro tiempo en edificios cerrados, con lo cual el impacto de esos edificios en nuestra forma de vida, en nuestra calidad de vida, es brutal. Así que, bueno, hay que hacer un poco una labor de difusión. Tenemos una guía ciudadana, impulso a la rehabilitación, en la que precisamente lo que decíamos, tenemos los fondos Next. Los fondos Next van a ayudar porque es dinero, además hay líneas para edificios comerciales, hay líneas de ayuda para edificios industriales, hay líneas de ayuda para edificios públicos, hay líneas de ayudas para rehabilitación y un 30% es para regeneración urbana, que es mucho más complejo porque son barrios enteros, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que eso no va a ser posible, que acometamos la Renovation Wave europea, si no entre todos convencemos a nuestros clientes de que esto es una inversión. En esa guía ciudadana hay un estudio, Sociedad de Tasación, que encargamos, que estima el promedio de revalorización de cada uno de nuestros inmuebles post rehabilitación en un 25%. Es decir, hay que contarle a todos nuestros clientes que rehabilitar o mantener nuestros edificios en esas condiciones y con esto y cuidando los impactos que genera nuestro edificio en el entorno va a repercutir positivamente en su salud, en su calidad de vida, en la reacción, incluso en la relación que tengan los propios usuarios de esos edificios. Va a ser positivo para todos los edificios de oficinas, van a tener sellos o garantías, etcétera, van a tener seguramente bonificaciones fiscales, es decir, todo va a ser positivo, van a revalorizar sus inmuebles. Así que tenemos que hacer una apuesta colectiva, ¿no?, por renovar realmente nuestras ciudades y todo nuestro entorno construido. Me he enrollado muchísimo, perdonadme, Bueno, pero es tan complejo. No, se ve que te apasiona el tema, eso está Muchas genial. No, a ver, una pregunta, al final vosotros sabéis más de eso, el cambio cultural no iría a no estar tanto en las ciudades, al igual que en los 60, 70 el proceso geográfico fue que nuestros abuelos vinieron a las ciudades, al final en todo este embrollo de la crisis climática nos ha metido
las ciudades, ¿no? No pasaría, bueno, vosotros como arquitecta, ¿cómo vais a volver a deslocalizar? Bueno, hicimos un especial en corresponsables, precisamente el observatorio tiene 7 líneas de actuación de ciudad y territorio y luego lanzamos iniciativas sectoriales en las que somos buena práctica de Naciones Unidas, del ODS 17, Alianzas Estratégicas, y del 11, pero siempre que lanzamos iniciativas sectoriales intentamos buscar alianzas ex-profeso que puedan complementar todo el panorama, ¿no? Entonces, realmente creo que aquí es muy importante hablar de alianzas. Creo que es muy importante que todos hagamos una especie de conjuro, ¿no? Y que todos seamos una única voz o por lo menos hablemos al unísono en temas que son desafíos comunes, ¿no? Entonces, ese fue nuestro origen. La Agenda 2030 lo utilizamos como una hoja de ruta, como una hipótesis de futuro que era útil para todos y que nos podía servir de paraguas y dentro de la que todos nos podíamos sentir identificados de una u otra manera. Luego cada uno cuenta su libro y defiende su parcela, pero todos tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque es la única manera. Al 2050 la tendencia es todavía mayor, es decir, incluso, además, tenemos que hablar de nuestro contexto, pero no podemos olvidar que nuestro contexto es una burbuja dentro de este mundo, que es nuestra casa, que es la de todos, ¿no? Europa al final es responsable solo del 9% de las emisiones globales, ¿no? Y tenemos a China con el 30% y tenemos a un África que tiene una evolución demográfica que va a tener más del 40% de la población a 2050 y que eso es una bomba de relojería demográfica en cuanto a emisiones per cápita, etc. Pero la tendencia natural es a ir a las ciudades. Pues porque las ciudades ocupan el 2% del territorio global, pero generan el 70% del PIB. Es donde están las oportunidades, donde está el trabajo y mientras no seamos capaces de hacer atractivos otras formas de vida y aprovechar lo que ha sucedido, pues precisamente para reinventarnos y decir, oye, pues el teletrabajo debería quedarse en algunos aspectos, no se puede competir con el modelo urbano, lo que hay que hacer es ofrecer otra alternativa de vida, ¿no? E intentar que esa alternativa de vida sea viable con las comodidades a las que estamos todos acostumbrados, ¿no? De servicios, sobre todo de garantía de educación, de acceso a digitalización, de acceso a teletrabajo y de acceso a sanidad, ¿no? Que yo creo que son los servicios fundamentales. Pero la tendencia está clara hacia la urbanización. No se ve, ONU Habitat es la que maneja mejor estos datos y vamos, ya te digo, África, por ejemplo, va a tener en el 2050 más de la mitad de la población, hablamos de más de 4.000 millones de habitantes, que son personas que van a tener que tener una respuesta habitacional o de vida y si no, pues se moverán. Eso sí, antes no nos tenemos que mover por cuestiones climáticas, si no hay migraciones. Es un contexto complejo, pero yo que tengo niños, siempre que estamos hablando de futuro, esto va por ellos. Es decir, nosotros, no sé si ustedes han visto el documental de David Attenborough, maravilloso que es un poco su legado, ¿no? En el que dice, no nos confundamos, esto no es una cuestión de 4 locos del clima o de los de 4 activistas, no se trata de salvar el planeta, si es que el planeta va a sobrevivir, si es que se trata de salvarnos a nosotros, mientras no seamos, no va a haber economía si no hay población, si no hay humanidad, es decir, se trata de salvar la economía, pero la economía se va a salvar si somos capaces de readaptar nuestros procesos productivos y de que todos nos concienciemos, pero tampoco es responsabilidad nuestra, ¿eh? Debemos exigírselo a nuestros gobernantes también, es decir, que nadie se libre, todos somos responsables, todos tenemos efectivamente en nuestro día a día pequeños hábitos que podemos cambiar, pero al final es el legislador el que, por mucho que nos digan el coche eléctrico, si el coche eléctrico no se financia, si no hay puntos de recarga, pues la gente seguirá utilizando. Es decir, hace falta que los gobernantes también planifiquen a ese largo plazo, ¿no? Que se decía. Yo no quiero ya acaparar más. No, pero lo ponía muy bien Luis, aunque no ha hecho mucho hincapié, pero en su diapo al final ponía emergencia. Claro. Y eso es lo que tú acabas de decir. Es que el problema real es global y es urgente. Sí, es un tema de que a los de 2030 ya no se llegan y veremos si llegamos a los de 2050. Efectivamente. Y además hay que tener en cuenta también una cuestión importante que es la escala, ¿no? Se decía también think global, act local.
Muy bien, pero eso es hablar de escala. La Agenda 2030 ha tenido éxito porque ha marcado un paraguas, un multilateral, que nos ha permitido a cada contexto aterrizar las metas en nuestras distintas realidades. Las realidades son distintas, obviamente, pero tenemos que ser capaces nosotros de adaptar, pues ustedes como profesionales, ¿no?, del Facility Management, pues irlo bajando a las realidades de sus propios clientes, ¿no? Y en realidad el círculo no es casual. El círculo surgió tras el fracaso de los objetivos del milenio, que fueron un fracaso, y al 2030 no vamos a llegar cumpliendo la Agenda 2030. Probablemente en unos años tengamos que empezar a hablar de los objetivos 2050, pero sí ha habido avances. Perdonadme un segundo porque es que Sí. intervengo porque lo habéis puesto el balón para tirar a portería directamente de Jesús. Sí. Hablabais de vuestros hijos, de los hijos, ¿no?, del futuro, de mirar por el bien. Y yo creo que Jesús, ahí tienes mucho que contarnos, ¿no?, desde la visión del estudiante, por un lado, por tu papel en la URJC y por otro lado también desde un parque empresarial en donde cada vez están llegando pues más millennials, generación Z, X. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Pues sí, efectivamente, no quería interrumpir porque estaba muy entretenida la exposición, pero es verdad que como el tema es muy amplio, a mí me gustaría ir, 3 pinceladas de lo general a lo particular y acabaré con los estudiantes. Cuando me has presentado parecía que teníamos la visión de un estudiante. Digo, oye, me ha hecho ilusión, la verdad, que me vierais como estudiante. Entonces, yo creo que hay tres claves a plantear. Uno desde lo general, ¿no? Si nos centramos en la célebre frase de Schumpeter, que es el padre de la innovación, lo que dice es que cualquiera que busque ganancia debe innovar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en un momento donde el mundo tiene que innovar, ¿no? ¿Qué significa que el mundo debe innovar? Tiene que ver una forma de hacer las cosas diferentes. Y el concepto de crisis, que viene del griego, al final hace referencia a separación. No tenemos que separar un poco del pasado para buscar un mundo en el que realmente podamos todos sobrevivir los próximos 50 o 100 años, ¿no? Este es el primer mensaje. Tenemos que innovar. Históricamente, todas las políticas de innovación que se estaban desarrollando a nivel mundial iban en áreas temáticas diferenciadas. Y hubo un punto en la historia donde se dieron cuenta que la única forma de innovar era si ponías una misión. Y la misión que se puso fue la llegada del hombre a la Luna. Entonces se dieron cuenta que simplemente poniendo una misión, lo que era tanto el sector público como el sector privado, como la educación, como los fondos, etcétera, trabajaban de forma alineada en conseguir esa misión y al final el hombre llegó a la Luna. Europa, lo que ha ido tratando a lo largo de los diferentes programas de innovación, séptimo programa marco, etcétera, ha ido desarrollando políticas de innovación y nuevamente se da con el Green Deal una nueva forma de montar una misión, que es el hecho de decir, necesitamos un planeta sostenible y un planeta que realmente al final podamos estar viviendo el máximo periodo de tiempo. Y con esto ya dejo la parte general. Ahora mismo estamos inmersos todos en esa misión. Y esa misión se está llamando ODS, se está llamando ESG, etcétera, pero lo que se está intentando es alinear todas las políticas públicas, financieras, etcétera. Dentro de este contexto, el pilar más importante es la educación. Es decir, tenemos que construir una sociedad desde los orígenes, o sea, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, los niños, etcétera, que tengan este compromiso con el planeta. Pero, curiosamente, realmente ahora no tenemos nada que enseñar a nuestros alumnos en esta materia. O sea, les viene de forma natural. Tú en la universidad, los chavales, antes a los 18 años tú pedías un coche. Ahora los niños a los 18 años no piden un coche. Ellos están muy acostumbrados al car sharing, están mucho más comprometidos que nosotros con el medio ambiente.
realmente tienen una cultura mucho más pensada y prevista para trabajar en comunidad, en nuevos modelos. Entonces yo creo, y nosotros desde el grado, y aquí está Esperanza en la Universidad de Rey Juan Carlos, hay algunas cosas que sí que son importantes e inculcar. Uno, este concepto de inmisión, porque estamos aquí, para que los alumnos sepan que sea cual sea tu desarrollo profesional, pues tienes que tener una misión y una visión tuya, personal, cómo vas a contribuir tú al mundo a hacerlo mejor, porque al final esto es la suma de todos. Sumas pequeñas harán un mundo sostenible. Lo segundo, y esto sí que aplica al concepto de Facility Manager, es el reciclaje continuo. O sea, es muy importante trasladar a los estudiantes que ya no se trata de estudias una carrera, empiezas a trabajar y ya te olvidas y ya con esos conocimientos puedes estar 30 años. Es muy importante el educar en el reciclaje continuo. Y un tercer valor muy importante, el concepto de lo que se denomina más técnicamente los soft skills, porque es verdad que con la digitalización, el mundo globalizado, Google, etcétera, puedes mirar en Google cualquier conocimiento, pero hay una serie de habilidades que las tienes que desarrollar, empatizar, tener unas habilidades para transmitir tu mensaje, para hacer que la gente se sume a tu mensaje, etcétera. Entonces, bueno, nosotros estamos muy orgullosos del grado de gestión de servicios porque esa capacidad que comentabas tú, Enrique, al principio de la multilateralidad o transversalidad, etcétera, es que para el rol de un Facility Manager ahora mismo es clave, porque si tú quieres absorber los valores de ESG al final, realmente eso, ¿en qué lo aterrizas? Tienes que tener conocimiento digital, tienes que tener conocimiento de medio ambiente, tienes que tener conocimiento de eficiencia, tienes que tener una cantidad de conocimientos o por lo menos saber cómo aplicarlos que se necesita, pues una de los soft skills que nosotros hacemos más énfasis, que es la vocación de servicio. Si tú tienes esa vocación de servicio, te preocuparás por saber cuál es la solución BMS óptima, cuál es la solución de un GEMA óptimo, cuál es la solución para poner mayor autoconsumo, etcétera. Entonces, bueno, nosotros de la universidad ponemos nuestro granito de arena. Y es más, yo en mi doble rol, en la medida de lo posible, y yo os invito a todos, pues sería construir programas de becas, etcétera, desde las empresas a incorporar a estos perfiles desde las etapas más tempranas para que vayan conociendo pues eso, la disciplina y el trabajo del Facility Manager, porque van a construir porque en su ADN estas generaciones la verdad es que lo tienen mucho más marcado que nosotros. Quizás también me he extendido mucho, pero bueno. Y dentro de esos grados, supongo que también tocaréis temas de economía circular, ESG, ODS, ¿cómo? Sí, ¿cómo bueno, lo que comentaba, alumnos? realmente al final una formación transversal, es verdad que al final son formaciones que solo son solo 4 años, tampoco vas a hipotecar a la gente, y más que el contenido concreto que va cambiando, que obviamente hablamos de economía circular, ESG, tecnología, digitalización, el impacto de habilitadores digitales para la transformación de la sociedad, etcétera. Aquí sí que me remito a Steve Jobs, aunque es muy manido y tal, pero el hambre de saber, el hambre de construir, porque quizá lo que le estés enseñando hoy en día, dentro de 10 años, va a estar obsoleto. Entonces es mucho mejor generar esa cultura de esforzarte, construirte en eso, en formarte de forma continua. Y todos nosotros, de hecho todos nosotros tenemos que estar ahora mismo en una situación de querer aprender cada día. Por eso pues hay mesas de este tipo que no he tenido la oportunidad de agradeceros la invitación, de verdad, Isma, pues yo creo que es la forma de construir sociedad. Bueno, y creo que Manuel nos puede ilustrar muy bien en temas de economía circular, que viene de la fundación de la economía circular y cómo la figura del Facility Manager integra estos conceptos. Bien, bueno, cuando hablamos de economía circular, pues lo estabas diciendo casi todos, ¿no? Estamos hablando de algo tan amplio que los conceptos de economía circular con carácter general, yo creo que casi todos los tenemos ya asumidos,
El problema luego ya es la especialización en cada una de las materias que cada uno trata en su vida diaria, ¿no? Es verdad que teniendo claros los conceptos y qué es lo que se pretende conseguir, están los ODS, ahí hay otra serie de objetivos marcados por cada uno de los gobiernos, pero lo comentábamos en el desayuno, yo creo que para mí el problema fundamental no es cuáles son los objetivos, que yo creo que ya están marcados. El problema es cómo recorremos ese camino. Y ahí todavía no hay una estrategia clara de cómo debemos de empezar a andarles, ya no de cómo recorrerles. Claro. Es fundamental en estos momentos el trazar un camino que marque a dónde queremos llegar, pero fundamentalmente cómo queremos llegar. En cuanto al Facility, pues yo creo que tengo que reconocer que yo es un mundo en el que no había trabajado como alguien que se dedica un poco en su vida diaria a esto de la economía circular. Os he conocido tras la invitación y la lectura que he hecho de todo este tema, y yo creo que son fundamentales en modificar determinadas cuestiones que son muy importantes en el momento actual, independientemente de que, claro, cuando hablas de qué puede hacer un Facility, bueno, pues estamos hablando de que lo primero que hay que hacer es saber en qué campo se mueve y a partir de ahí una auditoría y generar una estrategia con la famosa jerarquía que tenemos de, una vez que ya conocemos cuáles son nuestros hitos de generación, a partir de ahí la reducción, lo que podamos reutilizar, reciclar y demás, ¿no? Eso es lo típico, pero yo creo que hay conceptos que debemos empezar ya a cambiar. Por ejemplo, en las industrias, hemos pasado una pandemia, hemos pasado posteriormente, ahora estamos viendo lo que nos está trayendo la guerra de Ucrania, y entre medias hemos visto cómo China ha jugado con todo el tema de materias primas. Estamos sin materias primas, estamos metiendo en vertedero más de 6 millones de toneladas anuales que no son residuos, son materias primas que no somos capaces de recuperar, y que si las recuperáramos nuestra dependencia de terceros países variaría muchísimo. A partir de ahí es fundamental el tema de la simbiosis industrial. Lo que para uno es residuo, para otro es materia prima. Y tenemos que empezar a trabajar, yo creo que tenéis un papel importantísimo, tenemos que empezar a hacer esa simbiosis. Es decir, asociar un montón de empresas, la gestión de ambas, para intentar valorizar lo que algunos en su proceso de producción diario consideran residuo, para otros va a ser la obtención de una materia prima, además a un precio mucho más reducido que lo que sería traerlo de terceros países, porque Europa no es un país que genere materias primas. Eso por un lado, y por ir rápido, tampoco quiero extenderme, la servitización. Para mí es fundamental el cambiar el modelo productivo ligado a que las empresas, toda su rentabilidad está basada en el consumo del ciudadano. Tenemos que revertirlo. Es decir, estamos en un momento donde lo que tenemos que ir es a que ese modelo de producción sea para generar servicios, para que entre todos podamos consumir los servicios y no el producto. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a un ahorro de costes. Es decir, por poner un ejemplo muy básico, la utilización de coches puede ser propiedad de la empresa, pero puede ser utilizado por varios consumidores a lo largo de un mes. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a un ahorro de costes, nos lleva a una mayor utilización del producto. Y lo que es más importante, estamos entre todos luchando contra lo que es todo el tema de la obsolescencia programada. ¿Por qué? La obsolescencia viene porque este beneficio empresarial está ligado íntimamente y directamente con el consumo del ciudadano. Luego, cuanto más consuma el ciudadano, mayores ingresos y mayores beneficios voy a tener como empresa. Si lo que hacemos es que ligamos el beneficio empresarial a que ese producto tenga una mayor durabilidad, por ejemplo, se estudiará cómo hacer más rentable cada uno de esos servicios que se demandan y que en cualquier caso no vamos a adquirir como propiedad. Es decir, es un concepto que a día de hoy
en las comunidades de vecinos, en las empresas y en nuestra vida diaria, entiendo que debe de introducirse ya todo el tema de la servitización. Es decir, la propiedad la tienen las empresas y la gente lo que hace es el uso. Esto no va a llevar a que la vida útil se va a alargar porque las empresas van a estudiar cómo alargar el producto porque va a tener una mayor rentabilidad, pero además va a tener más usos y además va a convertirse al final en materias primas que van a reutilizar en los futuros productos que hagan y que pongan en el mercado. Para mí esos dos conceptos, como introducción, creo que son fundamentales. Y creo que vosotros estáis llevando un proyecto muy interesante, ¿no? Que se llama Anticipa. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre...? Sí, el Anticipa es un proyecto global que viene de un proyecto que se llama Multiparticipante. El multiparticipante le llamamos así porque fue con la participación de muchísimos colectivos y entidades donde lo que hacíamos era el análisis del cumplimiento de los objetivos a 2020. Lo llamábamos como cómo conseguir el objetivo sin morir el intento. Me parece que en plan un poco lo introducíamos como elemento, ¿no? Al final certificamos la defunción y España no ha cumplido los objetivos, pero además se ha quedado en unos niveles bajísimos. También es verdad que en España hoy por hoy no se contabiliza como residuo el residuo industrial, la gestión del residuo industrial. Estamos hablando de muchísimas toneladas, en torno a 2 millones de toneladas que no están contabilizadas en su gestión y también nos penaliza muchísimo. En el momento que se computan, bueno, pues quizá haya sido una muerte mucho más lenta, ¿no? Hay que contabilizarlo porque todos los países europeos lo están contabilizando. A partir de ahí vimos que, como cualquier otro tipo de gestión, necesita de un seguimiento y ese seguimiento no se está haciendo. Hablamos con el Ministerio y nos dijo que, bueno, hay un seguimiento en cuanto a los datos que van facilitando las diferentes comunidades autónomas. Pero es verdad que no hay un seguimiento en el día a día. Decidimos crear el Anticipa, que se trata de eso. Es un sistema de alertas tempranas que va diciendo a través de 50 hitos que se ponen, 50 medidas, el cumplimiento, cómo va el cumplimiento de cara a 2025, 2030, 2035, que son los objetivos que ha marcado la Unión Europea, no en más. Con esas 50 medidas vamos evaluando y nos van a dar unos parámetros, primero, medios de gestión, y por otro lado nos va a dar la medida de gestión de cada uno de los participantes, que nosotros vamos a comparar con la media y vamos a ver en qué medidas está cumpliendo esos objetivos y en qué medida de forma individualizada no y además en qué porcentaje. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues yo creo que en relación a para lo que estamos aquí hoy, lo que es vuestra tarea diaria es importantísimo, es decir, va a ser imposible la gestión, o sea, los cumplimientos de los objetivos de la Unión Europea si no somos capaces de que en el día a día las comunidades, el ciudadano en su conjunto y la gestión que se hace global, tanto en empresas como en comunidades, esté adecuada a los nuevos sistemas que hay que introducir. Es decir, la digitalización es fundamental y para eso tenemos que saber perfectamente, por ejemplo, en los sistemas nuevos que se quieren ahora implantar, de qué peso se está viendo de recogida, tanto de selectiva como de orgánica, en cada uno de los contenedores que se van recogiendo. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a hacer unas rutas mucho más sostenibles, donde va a haber menos emisiones, donde va a haber menos consumo, donde va a haber menos movimiento y menos ruido, porque la contaminación acústica no la tenemos ni hablamos de ella, pero ahí está. Entonces, todas estas cuestiones que se están introduciendo, y yo creo que de ahí los fondos que tú comentabas están primando de manera principal el tema de la digitalización, porque nos va a llevar a unos niveles de cumplimientos mucho mayores que sin esos sistemas de digitalización. A partir de ahí yo entiendo que es fundamental vuestra gestión para que todo eso pueda ser viable. Bueno, sí. No, solo quiero decir que la digitalización es fundamental en el sentido de que la digitalización tiene que ser una herramienta que nos tiene que servir precisamente para monitorizar. ¿Para qué nos sirve monitorizar? Para tener indicadores. Sin indicadores no podemos hacer diagnóstico.
sea, el diagnóstico para tener un punto de partida y saber dónde vamos y poder, sobre todo, ir sabiendo si vamos cumpliendo, si vamos avanzando, si vamos cumpliendo con los propios hitos que nos vamos marcando. Es decir, lo tenemos que utilizar, la digitalización, se ha mencionado aquí también muchas veces la palabra Smart Cities. Las Smart Cities se dice, muchas veces tenemos en un grupo nosotros también, Ciudad y Territorio Digital, la pregunta, ¿no? ¿Tienen que ser digitales las ciudades o tienen que ser ciudades para ciudadanos inteligentes? No tanto ciudades inteligentes, sino ciudades para ciudadanos inteligentes, y la tecnología lo que tiene que estar es al servicio de los ciudadanos para mejorar la gestión y para que podamos también, como ciudadanos, monitorizar esa gestión y poder compararla. Bueno, pues justo iba a preguntaros sobre el tema de indicadores, pero creo que eso nos puede dar para otra ponencia, ¿no? Si nos podemos hablar de eso. Así que muchísimas gracias por compartir lo que sabéis y esperamos que os haya gustado mucho la jornada de hoy. Muchas gracias, Santi. Sí, a eso iba. Evidentemente agradeceros a los 4 el compartir vuestro conocimiento con todos los presentes y los conectados, y evidentemente a Santi por moderar. Y disculpas por haberme metido, pero es que claro, es un tema que nos gusta tanto a todos, ¿no? Y en IFMA, que estamos trabajando mucho, pues bueno, que importante ese aspecto. No sé si de los que estáis presentes queréis comentar algo, tenéis alguna duda, alguna cuestión, algún matiz en el que queráis todavía poner más en relieve la importancia del evento de hoy y de los temas tratados. Virtualmente están todos tímidos, no hay ningún comentario. Vamos, María, te doy la palabra. Venga, genial. Nada, oye, daros la enhorabuena a todos, ha sido una ponencia muy, muy interesante. Yo simplemente quería resaltar, creo que ha sido María en la presentación, que hablaba un poco de esa función invisible del facility, y luego Luis comentaba un poco la decisión entre ser vagón o ser la locomotora. Yo quizá como reflexión iría un poquito más lejos y diría que el equipo de Facilities tiene que dejar de ser un poco ese ejército silencioso que parece que no existe y del que solo se acuerda la gente cuando ocurre algo, y pasar a ser activistas, porque el equipo de Facilities lo que tiene que hacer, tiene que conseguir que las decisiones vengan de arriba abajo, porque eso es lo que va a hacer el cambio cultural dentro de los edificios y dentro de las ciudades, igual que decías tú lo de los gobernantes, y además tiene que ser el que movilice a los de abajo y tiene que movilizar a los usuarios de los edificios, no solo cuando están en el edificio, sino también desde sus casas, porque ahora el entorno de trabajo es una cosa muy fluida. Hoy estás en la oficina, mañana estás en casa y pasado estás en la cafetería de la esquina. Entonces creo que tenemos que ir cambiando un poco entre todos esa mentalidad de función invisible a esa otra de mucho más activista. Y nada, esa era un poco mi reflexión. Muchas gracias, María. Si queréis comentar algo. Simplemente que reiterando lo que estás diciendo, yo es que creo que tenéis que ser prescriptores. Es que ese es ser activista, es decir, tenéis que asesorar y tenéis que estar informados para poder asesorar bien en esa toma de decisiones. Tenéis que conocer el entorno, las oportunidades y todo. Me ha gustado que se ha mencionado el tema de las misiones, pero Europa lo tiene muy interiorizado, y tras la propuesta que se hizo del Horizonte 2020 con Gabriela Mazzucato, se establecieron unas misiones en Europa, y ahora mismo, por ejemplo, España tiene una de las misiones que es la misión de las ciudades. España es una misión que son 100 ciudades europeas climáticamente neutras a 2050 y varias ciudades españolas que están, digamos, en ese proceso. Madrid es una de ellas, pero por ejemplo está también Valencia, está Sevilla, creo recordar que está Bilbao. Hay varias ciudades que se han comprometido a ser climáticamente neutras en 2050. Es que estamos a la vuelta de la esquina, porque no queda nada. Eso significa que es movilidad sostenible, edificios que no emiten o que compensan. Ya veremos si se contempla la compensación o no, porque claro, ¿cómo renovamos todas nuestras ciudades para ser climáticamente neutros? O sea que el desafío es brutal y por ejemplo, la Confederación Nacional de la Construcción estima que para abordar el cambio de modelo sectorial y la renovación de edificios que tenemos que en principio que acometer, se van a necesitar unos 700.000 empleos directos de aquí a finales del 2023. Y falta mucha gente por formar. No tenemos mano de obra joven, no tenemos mujeres. Por ejemplo, en el sector de la edificación no llega al 9% la presencia de las mujeres, porque es un sector
en el que la gente piensa enseguida en el casco, en la obra, en la fuerza bruta, y tenemos que pensar en todos estos perfiles profesionales, como es el de Facility Manager, que forman parte de la cadena. Es decir, la sostenibilidad, la digitalización, la industrialización, la profesionalización. Es un sector que tenemos que hacer atractivo para los jóvenes y para las mujeres, que somos sobre todo los que somos pocos, ¿no? Digamos, aquí. Y con ese concepto de misión, tenemos una misión, pues vamos a ver si somos capaces de aterrizarla. Pues perdonar, aprovecho esto de la misión y se está hablando todo el rato, estamos hablando todos, ¿no? De regeneración, cambio climático, medio ambiente y demás. Y tenemos una pregunta de uno de los asistentes que nos está viendo de manera virtual, que más que pregunta diría pregunta y tema para casi otra ponencia, como decía antes Santi. Entonces voy a ver de manera muy resumida qué nos podéis decir. Yo creo que lo voy a centrar más en Enrique como presidente de la asociación, y es que David Paredes nos comenta lo que ya sabemos, ¿no? Que el teletrabajo se ha convertido en una realidad en la gran mayoría de las empresas que lógicamente ocupaban grandes áreas de oficinas. Y la pregunta que hace es que si no se corre el riesgo de que las direcciones de las empresas dejen de considerar como una prioridad la inversión en sostenibilidad y eficiencia de los edificios, justificando que ya no serán los centros de afluencia de personas con una demanda energética y huella de carbono de antes, sino mucho menor. Digamos que pone sobre la mesa el cómo va a afectar que las empresas faciliten el teletrabajo a sus trabajadores en cuanto a la eficiencia energética y a la gestión de esos edificios. Casi te diría, Enrique, que ayudes tú a responder este tema y te dejo con la clausura del evento. O sea, yo lo que veo es que esa pregunta tiene como varias partes, ¿no? ¿No? La primera es que si las empresas no van ¿no? Si lo entiendo bien, no van a poner, van a empezar a desfavorecer el teletrabajo. ¿No? No, creo que se refería más a cómo los edificios van a estar preparados para soportar toda la carga de teletrabajo, ¿no? Yo por ahí. Tengo un apunte, tengo yo una reflexión sobre eso y te dejo un pues segundo, dale. Enrique. Dale, porque yo no sé si lo he entendido muy bien. Sí, no, también en mi otro rol, en mi otro rol que nosotros gestionamos parques empresariales. Al final la pregunta lo que quiere decir es si vas a minimizar el nivel de inversión teniendo en cuenta que la subida del teletrabajo, cuanto más teletrabajo, menos contaminantes en la huella de carbono van a ser las oficinas. Ya lo he entendido. Y dos cosas. Yo quería hacer hincapié en lo que has dicho, en el activismo del Facility Manager. Estoy totalmente de acuerdo y creo que va a ser fácil. Básicamente por lo que comentaba al principio también mi compañera de la mesa, que es que el sector financiero está muy involucrado en esto. Entonces realmente ahora mismo sí que estamos asistiendo a que la gestión financiera está muy alineada a cuál es tu huella de carbono, ¿no? Y este es el driver fundamental. Y esto hila con la pregunta que dice la persona que nos está escuchando. A ver, no va a haber un modelo, nosotros lo que estamos observando es que no va a haber un modelo de teletrabajo 100% ni un modelo presencial 100%. Al final, ahora mismo las estadísticas lo que nos dicen es que estamos en 2-3 días de teletrabajo, 2-3 días en presencial. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que al final sí que vamos a estar pues 3 días en la oficina, pues las 1000, las 100, las 200 personas, etc. Los edificios sí van a necesitar centrarse en otras estrategias un poco diferentes, ya no solo desde el punto de vista de huella de carbono, sino también con los nuevos conceptos de WELL, etcétera, porque al final se está produciendo una tendencia curiosa en lo que es todo el tema de oficinas, que es que las personas vamos a terminar yendo a las oficinas a desconectar. O sea, estás en casa, estás 12 horas trabajando, etcétera, y los 2-3 días que vayas a la oficina va a ser para hacer un poco de networking, hacer un poco de deporte a mediodía con tus compañeros y luego hacer un after work. Entonces, yo creo que no va a haber riesgo desde el punto de vista de inversión ESG en los activos inmobiliarios, básicamente porque siguen vivos. Es más, si analizas las curvas de lo que es
el precio metro cuadrado va por zonas como siempre ha ido en Madrid, pero ha subido después de la pandemia. Entonces lo que está ocurriendo es que las empresas sí que son más exigentes a la hora de dónde quieren tener sus oficinas, y quieren tener sus oficinas en edificios huella de carbono neutro, quieren tener sus oficinas donde te ofrezcan otro tipo de servicios que no sea solo el alquiler del metro cuadrado. Y yo, hablando del mundo digital, que tengo un histórico muy digital, lo asocio mucho a lo que fue la evolución tecnológica del housing al software en la nube. Yo creo que las oficinas se están pasando del alquiler del metro cuadrado al alquiler del servicio, y ya hilo y cierro, y así cierro el círculo con la servitización. Estamos en un mundo de servitización de la oficina realmente. Sin duda. ¿Me dejas dar solo un dato? Sí. Solo un dato. Esto que ha preguntado nuestro oyente, no sé si es oyente, espectador. David. No, Sí, participante. Surgió esta duda también con la pandemia, dentro de todo el mundo que estamos muy involucrados con temas de sostenibilidad, si se iban a dejar de lado los parámetros de sostenibilidad cuando surgió una emergencia sanitaria, ¿no? Donde se ponían por delante pues otras prioridades, lógicamente. Pero fijaros, en 2020, por primera vez desde su creación, los 5 riesgos más importantes identificados por el Global Risk Report, que es el report mundial del Fondo Económico Mundial, respondían a aspectos de sostenibilidad. Y a pesar de la pandemia, en 2021 se incluyó un factor de riesgo que eran las enfermedades, las pandemias, pero los 4 siguientes siguieron manteniéndose en temas relacionados con sostenibilidad. Con lo cual, o sea, yo creo que realmente tenemos un contexto de oportunidad, efectivamente, y todos los fondos, por ejemplo, lo que estás diciendo, todos los fondos están mirando siempre, sobre todo en el terciario, pero yo creo que también dentro de poco en residencial, a esas certificaciones que garanticen que las inversiones son verdes, que son responsables y que responden a criterios de ESG. No, pues muy bien. La verdad es que una vez entendida la pregunta y estando muy de acuerdo con vosotros, mi opinión personal también es que no. Y es que no porque lo que van a cambiar también son los paradigmas. Es decir, el entorno construido, los parámetros por los que los vas a medir van a ir más allá de los puramente económicos y de rentabilidad. Entonces, al medirlos de otra manera, pues vamos a tener que cuidar estos aspectos. Y por otro lado, el teletrabajo, ¿no? Muy bien, Luis ponía en su diapositiva también, oye, Telefónica se plantea 4 días, se plantea, bueno, pues todo eso también va a estar en constante evolución y se va a tener que adaptar, flexibilizar y cambiaremos también el paradigma ahí. Entonces, lo que tenemos que estar es muy preparados pues para adaptarnos al cambio, donde el ser humano además ha demostrado que lo hace bastante bien. Eso sí, anticipa mal, porque no llegamos al 2030 y al 2050 veremos. Pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, cuando lo tengan encima, estoy seguro de que van a reaccionar muy fuerte. Y nada, sin más, pues me encantaría dar las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, a todos los participantes en la jornada, ponentes, miembros de la mesa redonda. La verdad es que extraordinario debate, todos hemos aprendido un montón, yo el primero, y ojalá tengamos muchas ocasiones como hoy para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y compartir nuestras mejores prácticas y vivencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo lo único, solamente para despedirme de los que estáis conectados, recordaos que el evento de hoy, la jornada, ha sido grabada, entonces seguramente ya mañana la tengamos colgada en nuestro canal de YouTube. Ahí podréis recordar y seguir profundizando en los temas que se han tratado. Y el resto lo mismo, incidir en la parte del principio, en donde os informa a todos que vamos a ir divulgando ese proyecto que hemos hecho en las redes sociales. Así que lo dicho, muchas gracias a todos. Gracias. Sí.